Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Estoy súper emocionada porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fanáticos de las series turcas y, más específicamente, de una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos tiempos. Hoy vamos a desgranar esa noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una supuesta guerra en el set entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, nuestros queridísimos Eda y Serkan de Senkalkam supuestamente se enfrentan en una pelea épica. Vamos a descubrir qué hay de cierto en todo esto y qué implicaciones podría tener. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que le des ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo primero que nos viene a la mente es esa química explosiva en pantalla, esa conexión que traspasaba la televisión y que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Durante las grabaciones de Senkalkam, no solo vimos florecer a sus personajes, sino que también fuimos testigos, a través de las redes sociales y los medios, de una relación que parecía idílica. Fotos juntos, gestos de cariño, comentarios de apoyo mutuo, todo parecía indicar que estábamos ante una pareja de ensueño, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta conexión genuina fue uno de los pilares del éxito masivo de la serie, convirtiéndolos en ídolos para muchos de sus seguidores. La forma en que interactuaban, la complicidad que mostraban, hizo que el público se enamorara no solo de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem. Sin embargo, la vida de las celebridades, como todos sabemos, a menudo está bajo el escrutinio público, y los rumores no tardan en aparecer. Y es precisamente de uno de esos rumores de los que vamos a hablar hoy, la supuesta pelea épica en el set. Seamos claros, los medios de comunicación y las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación, y a veces, una pequeña chispa puede convertirse en un incendio forestal. La noticia de una guerra entre Hande y Kerem ha tomado fuerza en las últimas semanas, alimentada por una serie de comentarios, indirectas y análisis de los fans y de algunos periodistas de espectáculos. ¿De dónde nace este rumor? Pues bien, la información que ha circulado apunta a una serie de supuestos desacuerdos y tensiones que habrían surgido durante las grabaciones de la segunda temporada de la serie, o quizás incluso después de que la serie concluyera. Se habla de diferencias creativas, de agotamiento por las largas jornadas de rodaje, e incluso de celos profesionales. Algunos reportes sugieren que Kerem, al ser uno de los productores de la serie y tener un papel más activo en la dirección creativa, habría tenido algunas visiones para la historia que no coincidían con las de Hande, o quizás con las del equipo de guionistas. Otros rumores apuntan a que la presión mediática y la constante exposición de su relación habrían comenzado a pasar factura, generando fricciones. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Es importante ser cautelosos al abordar este tipo de noticias. En el mundo del entretenimiento, las palabras se magnifican, las interpretaciones se vuelven subjetivas y un malentendido puede escalar rápidamente. Hasta la fecha, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo categóricamente una guerra en el set. Sin embargo, es innegable que hay una palpable ausencia de las interacciones públicas y cariñosas que solían compartir. Si antes veíamos constantemente publicaciones conjuntas, stories mutuas y comentarios llenos de afecto, ahora esa frecuencia ha disminuido drásticamente. Y esto, amigos, es lo que muchos interpretan como una señal de que algo no va bien. Podemos analizar varios aspectos de esta supuesta situación. Por un lado, está el factor profesional. Las series de larga duración, especialmente las turcas, implican jornadas de trabajo extenuantes, a menudo de 12 a 14 horas diarias durante meses. El estrés, la falta de descanso y la presión por mantener la calidad pueden generar tensiones entre los miembros del elenco y el equipo técnico. Es normal que surjan diferencias de opinión. Lo que podría haberse interpretado como un desacuerdo profesional, un debate constructivo sobre el desarrollo de los personajes o de las tramas, podría haber sido sacado de contexto y magnificado. Por otro lado, está la esfera personal. Hande y Kerem mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo significativo, y como es lógico, esto inevitablemente se entrelaza con su vida profesional. Cuando una pareja trabaja junta en un proyecto tan intenso, las presiones externas y las dinámicas internas de la relación pueden verse afectadas. El fin de su relación sentimental,
que fue anunciado públicamente hace algún tiempo, también podría haber influido en la dinámica del set. Aunque ambos han manifestado públicamente que mantendrían una relación profesional cordial, la realidad es que separar lo personal de lo profesional, especialmente después de una ruptura, no siempre es fácil. Los fans, por supuesto, han estado muy pendientes de cada detalle. Las redes sociales se han llenado de teorías. Algunos seguidores fielmente defienden a sus ídolos, argumentando que se trata de invenciones de la prensa o de malinterpretaciones. Otros, sin embargo, ven en la falta de interacciones públicas y en ciertos comentarios indicios de que la tensión es real. Es fascinante observar cómo la comunidad de fans procesa y debate estas noticias, buscando explicaciones y tratando de entender lo que ocurre detrás de cámaras. Podríamos incluso especular sobre las razones detrás de esta supuesta guerra. ¿Fue un desacuerdo sobre el final de la serie? ¿Quizás sobre el desarrollo de sus personajes en la segunda temporada? Se rumorea que Kerem, como actor y productor, quería darle a Serkan un arco argumental más complejo y oscuro, mientras que Ande quizás buscaba un enfoque diferente para Eda. O tal vez, y esto es pura especulación, las presiones externas, las expectativas de los fans, o incluso diferencias irreconciliables en sus visiones a futuro, tanto profesionales como personales, llevaron a una ruptura más profunda de lo que se anunció públicamente. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y como tales, tienen sus propios desafíos, sus propias luchas y sus propias formas de lidiar con la presión. Lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia. Lo que ocurre en el set, las dinámicas entre los actores, los guionistas y el equipo de producción, son a menudo muy complejas y privadas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta supuesta guerra para el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Si bien Senkalkapma ha concluido, su impacto y popularidad siguen vigentes. Los fans continúan pidiendo nuevas temporadas o proyectos conjuntos. Sin embargo, si la relación profesional entre ellos se ha deteriorado significativamente, esto podría dificultar cualquier futura colaboración. Y esto, para muchos fans, sería una verdadera lástima, dada la química innegable que compartían. Analicemos los detalles específicos de los rumores, si podemos llamarlos así. Se habla de un ambiente tenso en las últimas semanas de rodaje. Algunos reportes anónimos de supuestos miembros del equipo técnico mencionan discusiones acaloradas y una comunicación cada vez más limitada entre Hande y Kerem. Incluso se llegó a comentar la posibilidad de que Hande saliera de la serie antes de tiempo, algo que afortunadamente no ocurrió. Y luego, tras la conclusión de la serie, la dinámica cambió. Si antes se les veía muy unidos, ahora es difícil verlos juntos en eventos públicos o interactuando en redes sociales de la misma manera. Sin embargo, también debemos considerar el otro lado de la moneda. A veces, la ausencia de interacciones públicas no significa necesariamente una guerra. Puede ser simplemente que ambos actores han decidido centrarse en sus proyectos individuales y dar espacio a sus vidas personales. Es posible que hayan acordado mantener una relación profesional respetuosa, sin la necesidad de exponer cada aspecto de su vida en las redes sociales. Las estrategias de marketing también juegan un papel. En ocasiones, la prensa y los medios pueden exagerar o incluso inventar historias para generar clics y mantener el interés del público. Lo que sí es innegable es que la atención mediática sobre Hande y Kerem ha sido enorme. Desde el inicio de Senkalkapma, su relación ha sido un tema recurrente. Cada gesto, cada comentario, ha sido analizado al milímetro. Es posible que la presión de esta atención constante haya sido un factor contribuyente a cualquier tensión que pudiera haber existido. En resumen, la supuesta guerra en el set entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un rumor que ha capturado la atención de los fans y de los medios. Si bien no hay confirmación oficial, la disminución de sus interacciones públicas y ciertos reportes de medios turcos sugieren que podría haber existido algún tipo de tensión o desacuerdo. Es importante recordar que las dinámicas en el set de rodaje pueden ser complejas, y que las celebridades también son personas que enfrentan presiones y desafíos. Ya sea por diferencias creativas, el agotamiento del rodaje o las complejidades de una relación que se entrelaza con la vida profesional, lo cierto es que la imagen idílica que teníamos de ellos juntos en el set parece haberse visto empañada por estos rumores. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que esta exploración de los rumores haya sido interesante para ustedes y que les haya dado una perspectiva más amplia sobre lo que podría estar ocurriendo. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es solo una invención de la prensa? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.